una historia que tal vez la mayoría conocemos. El título de mi Biblia dice Felipe y el etíope. Y dice el verso 26 del capítulo 8 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Se acuerdan cómo era el título del tema? ¿Cómo era? Salid de la ciudad. Y tiene que ver con esto. Leamos nuevamente el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y sal de la ciudad y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sal de la ciudad y ve hacia el desierto. ¿Ok? Ese es el título. Salid de la ciudad, el ángel le dice a Felipe. Pero el verso 26, antes de continuar la historia que conocemos, usted conoce la historia, en que Felipe llega, el Espíritu Santo, el ángel le da la instrucción y el Espíritu Santo lo lleva hacia ese lugar donde estaba. El etíope, el cual iba, era un príncipe de la reina de Cándace, un alto dignatario, y él iba en un carruaje. Y Felipe va al lado. Y de pronto le dice, ¿entiendes lo que lee? Ya que él iba leyendo el libro de Isaías, una porción del capítulo 53 de Isaías. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Me puedes enseñar? Y lo invita y viajan juntos hasta que el texto que se leyó hace poquito. Aquí hay agua. Y el texto dice que el etíope mandó a parar el carro y dice, aquí hay agua. Y la gran pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y usted conoce la respuesta de Felipe, solo cree en el Señor Jesucristo. Y descendieron ambos al agua, y cuando subieron del agua, después de que Felipe bautizó al etíope, dice que el Espíritu lo desapareció de ese lugar. Y termina la historia. No sabemos más del etíope. No sabemos qué impacto produjo este dignatario, este hombre que tenía poder dentro del reino en Etiopía, en África. Es una historia muy interesante y hoy la tenemos que ver como nuestro propio viaje. Ya sé dónde estoy, corta, mediana o larga distancia del ideal de Dios para mí como discípulo, pero aquí inicia nuestro viaje. Y el primer elemento importante es en esta historia, y que dicho de paso la mayoría pasamos de largo, porque es como una introducción del contexto. Es el verso 26. Pero aquí está el lindo desafío de la Biblia, que nos da la Biblia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. Entonces la pregunta que necesitamos hacer es, ¿dónde estaba Felipe? ¿Y por qué estaba allí? Dicho de paso, este Felipe es el diácono, que después es llamado el evangelista. No es el Felipe discípulo de Jesús. Era alguien que fue seleccionado para el servicio, para tal vez cuando todo el mundo veía a los apóstoles, cómo ellos brillaban, entre comillas, cómo ellos predicaban, cómo ellos cuando eran encarcelados salían libres y volvían a predicar, nada ni nadie los amedrentaba. Eso eran los apóstoles. Alguien podría pensar así, ¿no? Pero ahí estaban los diáconos. El servicio a los pobres, a las viudas, a los necesitados. Pero cuando uno va al capítulo 6, dice que uno de los diáconos llamado Esteban, dice que hacía señales, maravillas, milagros y predicaba también. Es bonito ver a nuestro cuerpo de diáconos, ¿ven? ¿Vieron el de hoy día? Ahí están los niños aprendiendo. Primero a amar al Señor. Y luego que van a ser llamados a través de la imposición de manos a un privilegio que es bíblico. Y no es simplemente recoger las ofrendas. No es simplemente cuando tenemos alguna ceremonia o rito ir y preparar. Esto tiene que ser como Samuel, entregarnos por completo desde pequeñitos al servicio de Dios.
Entonces, ahí está Felipe, él es un diácono, pero que dentro de su servicio a Dios, él tiene un don especial. Y es reconocido como el evangelista. Y cuando vamos al capítulo 8, verso 1, vamos a ver allí un contexto anterior. Y dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte. Este es un verso puente. En algunas Biblias es parte del verso 1, en otras Biblias es parte del verso 60 del capítulo 7. Y ya con leer solamente esa última oración, esa frase, y Saulo consentía en su muerte, nos da el contexto que el capítulo 7 nos señala la muerte de Esteban. Y termina ese capítulo entonces diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Y el capítulo 8, verso 1 dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Saulo de Tarso recorría todas las casas en Jerusalén, no importando la edad, si fueran muchachos, niños, jóvenes o adultos, no importando el género, varones, incluso las mujeres, eran tomados y literalmente arrastrados hasta la cárcel para sentenciar a aquellos que osaran seguir el nombre de Cristo Jesús. Llama la atención que el verso 1 dice que todos eran perseguidos en gran manera, excepto los apóstoles. ¿Por qué? Porque de alguna forma Saulo está reconociendo que los apóstoles, que no solamente los discípulos de Jesús, no solamente eran los 12. Cuando Jesús asciende al cielo, ese aposento alto llegaba a tener casi 500 personas. Porque Saulo hacía la distinción entre aquellos que se llamaban helenistas. Helena o helenista viene de griego, de la cultura griega. Y eran aquellos judíos, pero que nacían o adoptaban la cultura griega, la cultura romana. Y era en estas primeras persecuciones, eran el objetivo de Saulo de Tarso. Por eso aquí hay que destacar algo, hermanos. Mientras, y lo vamos a decir así, mientras los apóstoles judíos 100%, tal vez creían en Jesús, pero habían salido del judaísmo más puro que existía en aquella época. Mientras los apóstoles quedaban en Jerusalén, el texto bíblico dice que por causa de la persecución, muchos tuvieron que arrancar, huir a Judea y a Samaria. Y llama la atención, no sé si viene a su mente inmediatamente cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les encomienda la misión, el viaje. Les dice, tú estás aquí, allá está el destino, este es el viaje. Vamos juntos porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Pero qué les dice? Id y haced discípulos a toda nación, tribu, pueblo, lengua, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor especifica el plan. Es decir, el Señor en Mateo 28 les traza la ruta, les entrega a cada uno un GPS. Ahí está el punto de partida, ahí está el punto final, el destino final, ahí está la ruta. Pero en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les muestra la estrategia y les dice, aguardéis aquí, porque es necesario que me sean, ¿qué cosa? Testigos.
¿En dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Pero por alguna razón, los discípulos, ya en Hechos, llamados apóstoles, no querían salir de Jerusalén. Cada año, cuando venía la fiesta de la Pascua, ellos veían cómo el mundo venía hacia ellos, cómo los de Judea, los de Samaria y hasta lo último del mundo, incluido Roma, la capital del imperio, iban hacia Jerusalén. Entonces ellos decían, estamos haciendo lo que Jesús nos pidió. Predicarle a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Aquí están, ellos vienen. Y entre ellos, alguien de Etiopía. Personas no solamente del Asia, el Asia Menor, de lo que ahora es Roma, de la capital del imperio. No solamente venían personas de ahí, también de África. Y es natural pensar que al predicar el evangelio de esta manera estamos cumpliendo lo que el Señor nos pidió. Pero pregunta, ¿no es eso vivir el evangelio de forma cómoda? Y ya que estamos estudiando acerca de la palabra de Dios, ¿no es eso tomar la palabra de Dios, pero acomodarla a mi parecer, a mi criterio? Lo que hicieron los apóstoles era exactamente lo mismo que tú y yo podemos estar haciendo ahora. Porque somos discípulos, porque tenemos la misión del Señor, pero si la podemos acomodar a nuestros tiempos, a nuestros horarios, a nuestros salarios, a nuestro presupuesto, a nuestra forma incluso de pensar, entonces el Señor permitió algo. El Señor permitió que un joven llamado Saulo, ¿y cómo decía allí el verso? Y Saulo consentía en su muerte. Ese texto es poderoso, porque muestra a un joven con ímpetu, con ganas de hacer las cosas bien. Porque Saulo lo hacía todo en el nombre de Jesús, del Señor, en el nombre de Dios. Él no creía en Jesús, o al menos no lo aceptaba como el Mesías. Y da la idea de que toda esa maldad, toda esa persecución venía de la buena intención de Saulo. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios levantó y permitió que en la iglesia hubiera un Saulo, que en la iglesia cristiana, la cual los primeros capítulos de Hechos dice que estaban unánimes, que tenían todas las cosas en común, que el Espíritu Santo estaba con ellos, que vendían todo para la predicación del evangelio, que eran vehementes, valientes, que nada los amedrentaba, pero había un problema: acomodaron el evangelio, acomodaron la misión de acuerdo a su vivencia, su experiencia. Y usted sabe lo que pasa cuando algo muy pequeño nosotros lo cambiamos, como por ejemplo la sal. Voy a contar algo que yo sé que es malo, ¿no? No coman en la noche. Pero ayer tenía hambre. Mi esposa estaba durmiendo. Y aquí la mayoría sabe que a mí me encanta, y lo voy a decir en chileno, en argentino, en peruano, me encanta la palta. Discúlpenme, hermanos mexicanos, centroamericanos, pero es palta, para mí es palta, el aguacate, ¿no? Y hermanos, yo no le dije a mi esposa, se va a enterar ahora, y cuando volvamos, vamos a hacer algo juntos. No encontré la sal, hermanos. En serio, pero hermanos, di vuelta por todos lados y no encontré la sal. Yo decía, por último, cualquiera, porque hay como, no, yo creo que en todas las casas hay distintos, ¿no? Distintos recipientes. Y yo no quería la del Himalaya, la que viene con no, cualquiera, porque el aguacate o la palta sin sal, a mí me encanta, yo no tengo problema, pero algo le falta. ¿Sí o no? Algo le falta. El evangelio, hermanos, si tú le quitas algo como la sal es para el aguacate, no es lo mismo.
Y los discípulos tenían allí su aguacate, su palta, pero le quitaron algo que Jesús se los dice en imperativo, en el modo verbal imperativo, que en otras palabras es una orden. Y cuando vamos a Mateo 28, de todos los verbos que hay allí, id, hacer, predicar, enseñar, bautizar, el único que es imperativo es id. Y lo que menos hicieron ellos fue ir, porque era más cómodo quedarse. Ah, pero estamos predicando. ¿Sí o no? ¿Cuán fácil es para nosotros encontrar excusas para Dios? ¿Cuán fácil para nosotros es decir, Dios me va a entender? O muchas veces hacemos cosas y es como que pensamos que Dios es como esos dioses que inventaron los filósofos griegos, ¿no? Que desde el cielo con un rayo, con algo nos va a castigar. No, hermanos. Nosotros somos capaces de presentar excusas a Dios para justificar cómo nosotros mismos cambiamos las ordenanzas de Dios. Y el Señor permitió la persecución para que los diáconos como Felipe salieran de Jerusalén y fueran hasta Judea y Samaria. Miren ustedes, por ejemplo, vamos ahí sin perder el capítulo 8, vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan, verso 29. Y esta historia es la mujer samaritana. Es la parte final de la historia. Es lo que ella les decía a los varones ahí en Samaria. Lugar donde estaba el pozo de Jacob, lugar donde estaba el monte Gerizim, un lugar que históricamente para el pueblo de Israel era muy importante. Pero cuando se dividió el reino, cuando vinieron en los tiempos de Jesús, todas las discusiones y peleas étnicas con respecto a los samaritanos y los de Jerusalén, y esto se llevó, se extrapoló hasta la adoración que ellos tenían para con Dios. El judío allá en Jerusalén le decía al samaritano, ustedes se contaminaron a partir del 722 cuando fueron tomadas las tribus del norte por los asirios. Y cuando vuelven traen todas las culturas paganas propias de los asirios. Por lo tanto, nunca, distintos episodios, cuando se estaba en los tiempos post-exílicos de Babilonia, cuando el pueblo de Dios vuelve y comienza a reconstruir, los samaritanos le preguntan, ¿podemos reconstruir, podemos ayudarle a ustedes a reconstruir Jerusalén? Ustedes no van a reconstruir. Y ahí comienzan o ahí se desenlazan todas estas peleas que ellos tenían. No se podían ver, no se toleraban. Y el verso 29 de Juan capítulo 4 dice, venid, la mujer dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En Samaria, en los tiempos de Jesús, ellos también esperaban al Mesías. Cristo significa Mesías. Y Cristo en griego, Mesías en hebreo, y ambos significa el ungido. Y la mujer tenía el conocimiento, y cuando va con esos hombres en Samaria, ¿no será este el que hemos, también como los judíos allá en Jerusalén, hemos nosotros también esperado? Ellos también aguardaban el Mesías. Por eso Jesús comienza el relato diciendo, era necesario pasar por Samaria, porque de alguna forma, a pesar de su cultura, a pesar de todo lo que los samaritanos muchas veces hacían y la enemistad que existía entre los judíos, ellos necesitaban también de Jesús. Y el verso 41 dice, muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Después del capítulo 4, hermanos, después de que Jesús pasa 2 días en Samaria, se queda.
Cuando los judíos evitaban Samaria, preferían caminar más días que acortar camino y pasar por Samaria, Jesús decide quedarse 2 días. Primero los hombres creen por lo que la mujer les dice, pero luego dice, ahora creemos que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, no solo por lo que tú testificaste, sino también porque hemos pasado tiempo con Jesús. Qué extraordinario. Y la Biblia, hermanos, hace un punto final con respecto a Samaria y no sabemos nada más de qué aconteció con Samaria. Después lo único que sabemos, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano y se nos desaparece del mapa Samaria. Transcurren los años, Jesús muere, resucita, asciende al cielo y en los primeros años de la iglesia apostólica, cuando estaban todos cómodos en Jerusalén, el Señor permite que Saulo persiguiera a la iglesia y Felipe llega a Samaria. Volvamos al capítulo 8 del libro de Hechos. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? Se iban quejando, iban lamentándose por la persecución, por el problema, por el diagnóstico, por las pruebas que estaban viviendo. ¿Qué hacían en medio de la prueba? ¿Y quién es el único que nos puede ayudar para sacarnos el espíritu egoísta que cuando estamos pasando por tribulaciones, que todo gire en nosotros? ¿Quién es el único que nos permite que cuando el cristiano sufre, predique el evangelio? ¿Quién estaba con ellos? El Espíritu Santo. A pesar de que estaban cómodos en Jerusalén, el Espíritu Santo había sido derramado y el Espíritu Santo, a pesar de las debilidades de la iglesia, guiaba a la iglesia. Y dice que fueron esparcidos. Por lo tanto, hermanos, salid de la ciudad. Significa el primer símbolo de esa frase, es sal de la comodidad. Y aquí, en Canadá, inevitablemente tú y yo podemos caer en la comodidad. Estamos conscientes de quiénes somos. Estamos conscientes de dónde estamos en el viaje. Sabemos perfectamente hacia dónde queremos llegar con nuestras familias. Pero presentamos excusas simplemente porque no queremos salir de nuestra comodidad. ¿Qué va a permitir el Señor en el tiempo final en la vida de los hijos de Dios? ¿Qué va a permitir? No para destruirlos, no para que el mundo diga, oh, y así, mira, él es cristiano y mira lo que está pasando. Porque si nosotros caemos en el juego del enemigo y comenzamos solo a llorar, a lamentarnos, hermanos, cuando eran esparcidos, perseguidos, iban predicando el evangelio. Este país, esta ciudad, nuestra estadía aquí no es para nuestra comodidad. Es porque tenemos un privilegio en donde literalmente hemos venido hasta el fin del mundo. O si alguno quiere ir a Yukon, Alaska, allá es literal, ¿no? Pero estamos aquí para cumplir una misión de Dios. El Señor te ha llamado hasta este lugar, en esta cultura tan desafiante, para cumplir los propósitos del pueblo de Dios en el tiempo final. La pregunta es, ¿la comodidad nos está abrazando? Entonces, que el Señor permita que ocurran situaciones o cosas. ¿Por qué no? Pruebas, persecución, tribulación. Y eso en términos prácticos significa que las cosas no te salgan como tú quieres o como soñaste antes de venir a este país. ¿Para qué?
para que no nos olvidemos que nuestro pasaporte tiene un timbre y dice Reino de los Cielos. Que nuestra permanencia, nuestros anhelados documentos que todos aquí en este país anhelan, son transitorios. Porque cuando tú entregaste tu corazón a Cristo Jesús, el Señor te entregó tu ciudadanía y es la del reino de los cielos. Y aquí somos embajadores, somos discípulos y como Felipe, que estaba cómodo, tuvo que salir de Jerusalén. Pero el Espíritu Santo lo hizo entender que esa salida a través de la prueba, la persecución, la cárcel, tenía un propósito dirigido por Dios. No todo lo malo que nos ocurre en la vida viene del enemigo de Dios. Algunas vienen de Dios. ¿Pero por qué? Y aquí encontramos el texto que continúa diciendo: verso 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Siempre que usted va a encontrar el adverbio o el verbo descender, es desde Jerusalén. Jerusalén simbólicamente era lo más alto. Y en la Biblia cuando dice descender es porque sale de Jerusalén. Aquí hay un simbolismo tremendo, hermanos. ¿Recuerda cómo empezamos la lectura? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Pero ¿dónde estaba Felipe? ¿Y qué estaba haciendo en Samaria? ¿Él quería estar allí? No. Aquí vemos que él estaba en Jerusalén, hermanos. Y este diácono servía a la iglesia, servía a Dios, pero en la comodidad de Jerusalén. Y la persecución le afectó también a él. Felipe podría haber dicho: pero Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Acaso no prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Por qué tu iglesia está siendo perseguida? Y los cristianos como Felipe podrían haberse quejado, podrían haberse desanimado, podrían haberse ido de la iglesia, podrían haber apostatado de su fe. Pero Felipe estaba predicando. Porque ahí está la diferencia cuando el Espíritu Santo guía nuestra vida. Para entender que todo lo que nos ocurre en nuestra vida, por muy doloroso que sean nuestras pruebas, es para exaltar a Cristo Jesús. El verso 6 dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritu impuro salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y cuando dice, había gozo en aquella ciudad, es inevitable recordar esa misma ciudad en Juan capítulo 4, cuando el Salvador fue reconocido como el Salvador del mundo. Cuando ellos aceptaron a Jesús en sus vidas como el Mesías prometido. Y ahora le toca a Felipe. Y a Felipe le creían lo que hablaba porque veían lo que hacía. ¿Cómo se llama eso? Discipulado. No es solamente predicar de Jesús, sino que es mostrar las obras de Jesús. Y las obras que hacía Felipe, ahí están. ¿Cuáles eran? Echaba fuera demonios, sanaba paralíticos, sanaba enfermos. Y esas obras son las obras de Jesús, pero con el poder del Espíritu Santo. El discípulo no puede vivir si no permanece en Cristo Jesús. El discípulo no puede solo hablar
porque ese es cualquier predicador. El discípulo necesita mostrar las obras de Cristo Jesús. Es más, si tú muestras las obras de Cristo Jesús, no necesitas predicar. Porque muchos estamos preocupados. Pastor, yo quiero hacer la obra de Dios. Pero me cuesta hablar, me cuesta pararme al frente, me cuesta hablarle a mis amigos, mis vecinos. Es otro idioma, son de otra cultura. A Felipe le creían lo que él predicaba porque veían a Jesús en su vida. Yo no sé cómo habrá sido Felipe. Tal vez con barba, como era la usanza de aquella época. Pelo largo, si es que tenía raíces judías. Pero no es difícil pensar en alguien mirando a Felipe y de pronto con esa mirada que se nos pierde cuando algo nos cautiva y tal vez podían ver a Cristo Jesús por lo que Él hacía. Puede hoy mi amigo, mi vecino, mi colega, puede conocer a Jesús a través de nuestras obras, a través de nuestros actos. Yo quiero conocer a un hombre, yo no sé dónde está su local, para abrazarlo, escucharlo, ¿por qué no traerlo aquí? Él tiene una cuenta de TikTok, es colombiano, vende arepas con queso. Búsquenlo, se llama El Arepito. Y cuando alguien en su carro en la highway está ahí con algún problema, él se estaciona y no se va hasta que le soluciona el problema. Cuando va a entrar a un Tim Horton, él usa esas glasses, esos lentes con cámara y él registra. No lo hace por vanagloria, ¿no? Él deja un mensaje. Hermanos, otros están mostrando a Jesús más que nosotros, los propios discípulos, porque tal vez es más cómodo estar en Jerusalén. Y cuando él entra al Tim Horton y hay alguien sentado ahí en situación de calle, él lo invita a comer. Muchos van, compran y le entregan. Él lo invita a comer y se sienta a la mesa con la persona. Wow, y de pronto uno dice, Él es Jesús aquí en Toronto. Y los apóstoles y los discípulos, ¿dónde están? ¿Dónde está Toronto viendo a Cristo Jesús? El verso 14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hermanos queridos, aquí yo veo a la misma iglesia adventista el séptimo día en estos días. Allá en Jerusalén estaba Pedro, Juan, los apóstoles, los líderes. No eran perfectos, ya lo mencionamos. Pero cuando ellos oyeron acerca de la iglesia en Samaria, ellos no fueron a controlar, ellos no fueron a cerciorarse, ellos no fueron a hacer un curso de discipulado para ver quién calificaba o no. ¿Saben lo que ellos hacen? Ellos están levantando una estructura para que las diferentes iglesias que iban a aceptar a Cristo Jesús como el Mesías y Salvador tuvieran una identidad, y la identidad era la iglesia cristiana. O si no, hubiese sido terrible. Ahí muestra la historia de un tal Simón el mago que se convierte pero luego comete un error. Él podría haber dicho, no, hagamos una iglesia nosotros, porque él tenía intereses económicos. Cuando Pedro y Juan van, es para hacerle saber a la iglesia en Samaria que pertenecen a la iglesia de Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí vemos cómo los apóstoles están cuidando la unidad, y la unidad basada en una estructura. Yo no quiero decir que tal vez Pedro era el presidente, aunque se dice que el presidente de esa unión apostólica era Santiago. Tal vez el secretario era Juan y el evangelista era Pedro. No tenían títulos, pero sí la preocupación
de que ellos, como Jerusalén, eran una iglesia madre, era una organización que estaba creciendo. Y así también la iglesia adventista. Hoy nosotros no nos mandamos solos. Y así cada iglesia adventista depende de una asociación, una misión, una conferencia, una unión, una división y la conferencia general. De la misma manera, ¿no se le ocurrió al hombre? ¿No se le ocurrió a Ellen White? Eso es bíblico, hermanos. Pedro y Juan van no para controlar, sino para decir, bienvenidos a la comunidad del pueblo apostólico de Dios. Y que en el tiempo final no se le llama iglesia apostólica, se le llama pueblo remanente del tiempo final. Ahí hay un lindo detalle. Y hermanos, entonces ahora para terminar, y vamos a terminar con el mismo texto con el cual iniciamos. Vamos a leer el 25. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, está hablando de Pedro y Juan, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Cuando Pedro y Juan vuelven, llevan la esencia de Samaria en sus corazones, porque fueron a predicar también a los samaritanos que estaban de paso, ¿no? Y el verso 26 entonces dice, un ángel del Señor habló ¿a quién? ¿Por qué un ángel le habla a Felipe? ¿Por qué no a otro? Ahora entendemos que el Señor va a utilizar a aquellos que estén dispuestos a hacer, a ir, emprender un viaje que no todos están dispuestos a hacer. El ángel del Señor le habló a uno que fue perseguido, que tuvo que abandonar su comodidad, su área de confort, y mientras salía de esa comodidad, mientras sufría dejando su casa, su familia atrás, iba predicando, iba testificando. Cuando iba Felipe a emprender su viaje, agarra su maleta y un viaje te desafía a priorizar las cosas que vas a llevar. Y lo primero que puso en su maleta Felipe fue la predicación y la testificación del evangelio. Por supuesto que no las tenían, es más, el etíope tenía una porción escrita, no cualquiera la tenía, pero vamos a imaginar que Felipe tenía una Biblia. ¿Qué fue, querida iglesia, lo primero que puso Felipe en su maleta? ¿Qué fue? La Biblia, lo que él predicaba. Puso a Cristo Jesús. No le cabía la familia, no le cabía su ciudad. Pero muchas veces en este viaje del pueblo de Dios en el tiempo final, queremos meter allí Toronto, pero Toronto es muy grande para tu maleta. Queremos poner allí el CPP, para los hermanos que ya tal vez llevan muchos más años acá. Pero eso tal vez es muy grande para tu maleta. Tal vez tú quieres poner en tu maleta un mejor salario, un mejor trabajo. Pero eso tal vez es muy grande para tu maleta. O tal vez tú quieres poner a toda tu familia en tu maleta. Pero tal vez es muy grande. Porque aunque sea la familia, si ésta está por sobre Cristo Jesús, el mismo Señor dijo, el que no deja a padre y a madre, el que no los deja en segundo lugar y no me deja a mí en primer lugar, no es digno de mí. Sabemos dónde estamos, sabemos a dónde vamos. Bienvenidos al viaje, querida iglesia, el viaje del discipulado, en donde tienes que poner en tu maleta aquellas cosas que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Que no importa dónde sea. Felipe podría haber dicho, no hay alguna otra mejor ciudad. Pero Felipe tuvo el privilegio de continuar lo que su maestro había iniciado. Aquellas personas quedaron maravilladas y aceptando a Cristo Jesús.
pero alguien tenía que ir a cumplir esa misión. Y lo hizo Felipe, un, entre comillas, simple diácono de la iglesia católica. No lo hizo Pedro, no lo hizo Santiago, no lo hizo Juan, lo hizo Felipe. Y había gozo en esa ciudad. Y cuando Dios tuvo que elegir a alguien para predicarle a alguien de otra cultura, para hablarle a alguien con otro idioma, alguien que su comida era distinta a la de Felipe, para alguien que tal vez usaba ropas distintas a la de Felipe, el Señor elige al diácono, elige a Felipe. Pero Felipe tenía que nuevamente salir de su comodidad. Ya estaba sentado en Samaria, lo querían. Claro, ¿quién que sana, hace milagros, hace señales? Felipe tenía gente que lo amaba. Felipe, esta noche te invitamos a casa. Ven a cenar, por favor. Y de pronto viene el Señor y le dice: Felipe, tienes que ir al desierto, donde hace calor en la mañana, en el día, hace frío en la noche. Señor, ¿y dónde está? Mándame un pantallazo del Uber que me vas a enviar. Aquí hay algo bien interesante. La parábola del buen samaritano refleja algo cultural. Los ladrones acechaban en los caminos a los viajeros. Y para evitar ser, yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto va por un callejón oscuro y le da miedo pasar, le da miedo caminar, y mira para atrás y viene una persona de buen parecer. ¿Y usted qué dice? Empieza a caminar al ritmo de la persona. No van juntos, no lo conoce, pero uno piensa, ¿no? Me voy a refugiar, me voy a apoyar, me voy a ir con esta persona. Y después que pasamos el callejón, puedo cruzar y sin problema. Eso hacían los viajeros. Veían un carruaje y las personas se allegaban al carruaje. Pero obviamente, y aunque sea caminando, el paso de un caballo siempre va a ser más rápido que un caminante. Y muchas veces las personas, para evitar ser objeto de los ladrones, se allegaban a los carruajes. Imaginen un príncipe de Etiopía. Él no iba solo, no iba solamente con su chofer. Probablemente él llevaba, ¿quiénes más? Guardias, personas que lo protegían, porque él era, su función era el tesorero, el ministro de Hacienda de Etiopía, de la reina Cándace. No me cabe duda que él llevaba una guardia. Por lo tanto, tal vez no solo Felipe, sino muchos otros se allegaron y comenzaron a seguirle el ritmo al carruaje. Pero de los que todos estaban allí, había uno que tenía una misión especial. Wow, yo aquí encuentro el método de Cristo. ¿Por qué? Alguien que ya está trabajando, alguien que ya está dispuesto, alguien que inició como un diácono, que en esencia significa servicio. El Señor nunca te va a llamar si tú tienes tus brazos cruzados. Pero si ya tus brazos están extendidos para el servicio, Dios te va a tomar la mano. El ángel te va a llamar a trabajar. No es fácil. Primera salida. Felipe tuvo que salir de Jerusalén por causa de las pruebas. Pero en segundo lugar, el Señor ahora le dice: Felipe, lo estás haciendo muy bien, pero ahora tienes que salir de Samaria. Pasa por Jerusalén y no te quedes ahí, continúa. Porque está saliendo desde Jerusalén un hombre al cual yo quiero que tú vayas para allá. El acto de Felipe de acercarse al carro,
Es el acto del método de Cristo, el cual se mezclaba con las personas, suplía sus necesidades, ganaba su amistad, su confianza y luego les decía, sígueme. Hermanos queridos, en Jerusalén o mismo aún en Samaria, no podemos alcanzar, y perdónenme, pero cuando yo veo al etíope, yo veo a las culturas orientales que hoy nos rodean. Otro idioma, otra cultura, otra comida, otra vestimenta, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo que tenía que hacer Felipe era acercarse al carro. Yo no sé si usted estaría dispuesto a seguirle el ritmo a un carruaje. Yo no, yo me canso rápido. Y ahí estaba. Y prestando oído para detectar alguna necesidad. Y de pronto ocurre el milagro. El pagano, el idólatra, el que no tiene nada que ver con mi cultura, está leyendo uno de los capítulos más hermosos de las Escrituras. Isaías 53. Y como oveja fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca para cargar por tu culpa y por mi culpa. Y el Espíritu Santo es como que a Felipe le dice así, ¿no? Le toca el codo. Ahora, Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si esto no es parte de mi cultura? ¿Cómo voy a entender si mis dioses son distintos? ¿Cómo voy a aceptar esto si nadie me lo ha mostrado? ¿Y qué hace el etíope? Nuevamente el método de Cristo. Ven, súbete. El carruaje representa la vida de las personas que están allá afuera. Pero muchas veces nos parece mejor predicarles de Jesús desde afuera. No, hay que entrar a la casa. Y miren lo que voy a decir. Y espero que no me acusen a la conferencia. Pero mañana es un gran día para tal vez invitar a alguien a ver el séptimo juego de los Toronto Raptors, ¿sí o no? Es el Hijo de Dios entrando al carruaje. Ese no es tu carruaje. Me da lo mismo los Raptors. Son 3 horas de perder el tiempo. Pero es el carruaje del etíope. No basta con acercarnos al carruaje. Hay que subirse al carruaje. Hay que entrar a la casa. O hay que invitarlos a casa. Pero para eso hay que salir de Samaria. Hay que ir al desierto, donde no es fácil correr detrás de un carruaje o al lado de un carruaje en el desierto. No es fácil. Ustedes me entendieron, ¿no? El carruaje es la vida íntima de personas que hoy necesitan a Cristo Jesús. Que hablan español, que hablan inglés, que hablan persa, que hablan hindú, no lo sé. Pero ahí están sus carruajes, en medio del desierto. Y el resto lo hace el Espíritu Santo. Y cuando ellos digan, ¿cómo puedo ser salvo? Usted va a apuntar a Cristo Jesús. Y ellos van a decir, pero si tú me has mostrado a Cristo Jesús. Tú eres Cristo Jesús. Y la palabra inspirada de Ellen White menciona que cuando se viva, se reavive la verdadera piedad, la piedad de Felipe, donde hoy se convierte una persona, se convertirán 100 etíopes, 100 personas, que no importando su origen, su cultura, sus creencias, con el poder del Espíritu Santo aceptarán a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero
La pregunta es, tú ya sabes dónde estás. Tú ya sabes hacia dónde vamos. La pregunta es, ¿vas a salir de la ciudad? Si estás cómodo en Jerusalén, o si ya has salido de Jerusalén y te gusta predicar, compartir de Jesús, regalar literatura, y estás en Samaria predicando, no es suficiente. Porque también hay que salir de Samaria, porque hay que entrar a esos carruajes. Y solo Dios nos va a llevar y nos va a ayudar. Porque no fue idea de Felipe. El ángel del Señor le dio la orden. ¿Por qué? Porque ya estaba dispuesto. Estamos dispuestos a que Dios haga maravillas y cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Querida iglesia, ¿estás dispuesto a salir de la ciudad? Somos aquellos que estamos privilegiados para predicarles a los que nos rodean. Pero nuestro peor enemigo es la comodidad. Eso no solamente es ser un diácono, es ser un apóstol, sino que lo más hermoso es ser un discípulo de Cristo Jesús. Yo quiero preguntar en esta hora, así como somos, con todas nuestras limitantes, con todas nuestras flaquezas, pero aquí vemos que cualquier persona en las manos de Dios, por la obra del Espíritu Santo, no importando lo que tú estás pasando, viviendo, por muy doloroso que sea, estás dispuesto a abrir tu maleta y decirle, Señor, yo me quiero embarcar en este viaje que se llama discipulado. Quiero ser un discípulo y quiero hacer discípulos, pero quiero ir. Pero en mi maleta quiero que tú estés en primer lugar. Y quiero sacar todo aquello que me ha tenido en la comodidad y en la pasividad. Puedo ver a alguien ponerse en pie tomando esa decisión de testificar, de compartir de Jesús en la vida práctica. Ya muy pronto, hermanos, yo no sé si ya el próximo sermón, ya no vengo el sábado, ya es mucho, 2 sábados seguidos, pero queremos hacer algunos encuentros, que usted participe, dialogar cómo ahora en términos prácticos, cómo compartir a Jesús en esta sociedad, en esta cultura. Bueno, el primer paso es decir, Señor, aquí estoy dispuesto. No sé cómo, pero úsame, Señor. ¿Puedo verte ponerte en pie para orar juntos tomando esta decisión? Amén. Ellen White menciona que todo lo que ocurría en la iglesia apostólica ocurrirá también cuando el Espíritu Santo sea derramado como lluvia tardía en su iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos para poner nuestras manos dispuestas al servicio de Dios. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque literalmente nos has sacado de nuestros países, de nuestras ciudades, para llegar aquí. Y aún estando aquí, Señor, tal como lo vivió tu iglesia, tal vez tenemos que vivir ciertas pruebas. Ayúdanos para que éstas no nos desanimen. Ayúdanos, Señor, para que estas pruebas y tribulaciones nos hagan vivir el propósito misionero al cual tú nos has traído hasta este lugar. Ayúdanos a predicar el evangelio aquí en Samaria, Señor. No existe la persona distinta, de otra cultura, que no pueda ser capaz de aceptar a Cristo Jesús. Perdónanos si tal vez las limitantes, los miedos, las barreras, las hemos tenido en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero aquí vemos a un hijo tuyo, atribulado, perseguido, pero dispuesto a predicar el evangelio. Dispuesto a que le crean porque ven a Jesús en sus obras, en su testimonio. Ayúdanos a ser, Señor, como Felipe en nuestra ciudad.
Que otros puedan ver a Cristo Jesús antes de oír nuestras palabras. Y que el ángel del Señor nos proteja, pero también nos guíe a aquellos carruajes, Señor, que están en el desierto. Sácanos de la comodidad de la ciudad. Llévanos a ese desierto para poder entrar a esos carruajes. Para que otros puedan aceptar a Cristo Jesús, Señor. Hispanos, canadienses, orientales. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Pero esta es la parte que nos corresponde. Esta es la parte, Señor, que tú esperas de tu iglesia. Un compromiso, una entrega total. Abrir nuestras maletas, que no es más que nuestro corazón, y deshacernos de todo aquello, Señor, que nos impide avanzar. Y poner a Cristo Jesús y poder llevarlo con gozo, Señor, a donde quiera que vayamos. Bendícenos, Señor. Haznos tus discípulos para poder hacer a otros discípulos de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que esta decisión, para que esta entrega de nuestros corazones, ayúdanos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite y podamos cumplir ese hermoso propósito por el cual nos has llamado, Señor, de ser tus discípulos. Oramos y te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.